Mire, como le platicábamos más temprano, ayer, 24 de febrero, se cumplió un año de la invasión rusa a Ucrania. Ya le mostramos pues algunas de las imágenes de lo sucedido y ya tuvimos también la oportunidad de platicar con una persona afectada y con varias más que han sido afectadas. Más de 7,000 civiles muertos se estiman y también más de 6 millones de personas desplazadas. Ya Volodymyr Zelensky hablaba justamente de la posibilidad de este año finalmente lograr la paz. Y para analizar justamente este tema, me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, analista internacional del Tecnológico de Monterrey. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Andrea, un gusto estar contigo y tu auditorio. Doctora, empecemos por la información más reciente que tiene que ver con que justamente hoy se anunciaron nuevas medidas económicas en contra de Rusia con el fin, asumo, de concluir esta invasión, este conflicto bélico. ¿Crees que funcionen? ¿Por qué no han funcionado? Claramente no han funcionado las que se han implementado hasta ahora, a pesar de que me parece que hay cierto consenso en la comunidad internacional. Sin embargo, no parece que hayan tenido éxito. ¿Qué hay de diferente con estas nuevas medidas? ¿Y crees que logren algo? ¿Se ha logrado algo con las que se han tomado? Bueno, poco han hecho, pues la guerra se mantiene, ¿no? De tener una presión mucho más fuerte y enérgica, es evidente que Rusia ya hubiera salido. Pero lo que hay que considerar aquí es que la guerra no fue de improviso. Hay que recordar que el 22 de febrero, en un informe de la Unión que hace Vladimir Putin frente a su propia asamblea, reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk en la cuenca de Donbass, que eran parte del acuerdo de Minsk en 2014, donde lo que se pretendía es que estas entidades, donde había choques prorrusos con ultranacionalistas ucranianos, fueran considerados como autonomías. Eso pasa el 22 de febrero. El 24 de febrero inicia el ingreso de tropas, la invasión como tal de Rusia hacia Ucrania. Comienzan las sanciones, pero las sanciones, hay que decirlo, Andrea, son contramedidas de carácter unilateral o ejercidas por bloques, es decir, por Estados Unidos en contra de Rusia, por miembros de la Unión Europea en contra de Rusia, por miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, en contra de Rusia. Pero si nos fijamos, no es la Organización de Naciones Unidas que en el concierto de naciones de 193 estados, evidentemente descontando a Rusia y a los que estén a favor de esta guerra, una sanción de parte del Consejo de Seguridad no hay, porque Rusia es parte del Consejo de Seguridad. Claro, por supuesto. Entonces, la coercitividad de las sanciones son unilaterales y poco han hecho, porque la guerra, repito, no fue de improviso. ¿Y a qué me refiero? Que bueno, tiene asociados como China, que le están comprando el petróleo, que fue parte de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que dijeron, no le vamos a comprar petróleo ni gas a Rusia. Sí, pero entonces ahora el consumidor o el que está exportando hacia su territorio el gas es precisamente China, quien curiosamente en esta semana, en una reunión del mandatario chino Xi Jinping con, en este caso, el representante de Xi Jinping en asuntos exteriores y Vladimir Putin, están tratando de proponer un acuerdo de paz con Ucrania, un acuerdo de 12 puntos que evidentemente lo primero que tiene como fin es poner cese al fuego para evitar las muertes que tú bien narrabas. 7.7 millones de desplazados al interior del territorio ucraniano y más de 8 millones de migrantes por migraciones forzadas hacia otros territorios, de una población de un total de 40 millones en Ucrania. Esa es una guerra viva, de las más terribles que hemos visto. Así es. La mitad de la población desplazada al interior o hacia el exterior, pero la mitad de la población desplazada. En este mismo sentido... 16, sí. Y de hecho, esto que comentabas hace un rato, de que de pronto no hay un consenso absoluto al corazón de la ONU, por ahí vi unas imágenes que me parece que son muy representativas de esto que dices y que tal vez llevaría al siguiente punto. Pero bueno, que tiene que ver con que el líder ucraniano llamó a un minuto de silencio por los fallecidos por la guerra, dado el aniversario, y por allá el ruso interrumpió el minuto. Dijo, no, esto es por todos los fallecidos, no solo los ucranianos. Y el resto de la gente ya no sabía si pararse, sentarse, si callarse, si hablar, el resto de los líderes, pues, o sea, me parece que fue un momento que de alguna manera narra gráficamente lo que tú dices. Hay un consenso en el rechazo y, sin embargo, hay muchos intereses políticos y económicos de por medio, alianzas y, bueno, Rusia ahí al interior del Consejo. Ahora, en ese mismo tenor, yo creo que uno de los grandes miedos para el resto del mundo es la posibilidad de que escalara hacia un conflicto internacional de mayor nivel, pues incluso por ahí
en su momento Vladimir Putin amenazaba con un conflicto nuclear. ¿Qué tan viable ves esta posibilidad? Bueno, primero muy oportuno tu comentario del representante de Rusia y decir que en esta semana Naciones Unidas emitió una declaración donde condena la invasión nuevamente, pero esa declaración no tiene un valor vinculante o de impacto trascendente hacia Rusia, es decir, no suspende la guerra, ¿verdad? Pero bueno, ya, exacto, pero ya hay una presión de una manifestación política de los estados en contra de esta guerra y ahí se pudieron ver en el eje que estados sí están a favor, ¿no? Entre otros, curiosamente, Nicaragua, que sí le dio el respaldo. China, por ejemplo, se abstuvo, ¿no? Claro. Bueno, pero lo que te querría decir en el contexto que tú preguntas es que sí, de ambos bandos han habido decesos y en una guerra no hay ganadores. No, hay vencedores, quien es el que puede tener una ventaja, pero el ser vencedor no le hace un ganador, porque hay muertes de ambos lados, o sea, hay gente perdiendo hijos, padres, hermanos, hermanas, familiares, seres queridos que están sepultados o abandonados sus cadáveres en el cuerpo de batalla, donde nadie los está recogiendo, ¿no? Entonces, sí creo que es importante reconocer esto que dice este representante ruso, que es muy importante, ¿no? Y había que profundizar en el deceso de ambos lados, que es totalmente lamentable. Una guerra es condenable. Ahora, respecto los avances que ha estado teniendo la propia Ucrania, sí hay que decir lo que es muy interesante, el soporte de la comunidad internacional, particularmente de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN. Recordemos que al principio, cuando Zelensky llama a la población a defender la patria y convierte a cada ciudadano y ciudadana en un soldado, utilizan Kalashnikov, que son armas que heredaron de la Segunda Guerra Mundial, caray. Es decir, tenían un armamento obsoleto y ahora estamos viendo que ya tienen un escudo antimisil Patriot de los Estados Unidos, que pronto van a recibir los Leopard de Alemania, los tanques, que pronto van a recibir los Abrams, que son otro tipo de tanques muy avanzados por parte de Estados Unidos. Entonces, no es lo más ultramoderno, hay que decirlo, pero sí mucho más moderno y equipado que lo que han tenido. Es decir, también vemos una Ucrania evolucionando el conflicto, evolucionando con mucho mayor armamento para tratar de recuperar territorios, que lo ha logrado, porque si recordamos, hay un momento del mapa que se ve precisamente desde Kharkov hasta Crimea, totalmente invadido por los rusos, y ahora ya podemos ver despejado un poco Kiev y también Kharkov. Es decir, ahora mantienen todo lo que es su invasión dentro de la cuenca de Donbass, Donetsk y Lugansk, hasta Crimea, hasta el puerto de Mariupol. Entonces sí es importante saber que sí ha hecho avances Zelensky, pero finalmente los rusos siguen con un pie metido en esta guerra. Ahora, respecto al uso de armas nucleares que tú bien dices, hay un tema que es Rusia ha amenazado de salir del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que es un tratado que permitió a las potencias que tenían armas nucleares mantenerlas y a partir de eso impedir que otros estados generaran armas de esta naturaleza. Es muy importante mantener a Rusia dentro de este tratado para tratar de hacer que cumpla sus obligaciones internacionales y que efectivamente no genere armas, ni mucho menos las vaya a utilizar. Si Rusia llega a utilizar o Ucrania algún tipo de armamento que sea desproporcional al tamaño de la guerra, está por supuesto violando todos los conceptos de los convenios de Ginebra de 1949 que en este momento están en vigor para tratar de controlar los métodos que pueden generar daños superfluos e innecesarios a los civiles y a sus bienes. Ahora lo que se está tratando de preservar con toda esta carga de derechos ya no es impedir la guerra, porque la guerra ya está. Claro. Es en todo caso tratar de impedir los impactos de esta guerra y el que violente esos tratados, que violen los principios de humanidad, de proporcionalidad, de todos los que hay en esta carga de derecho internacional humanitario, tendrá que ser condenado y sancionado, si no por la Corte Penal Internacional, de la que no es parte ni Ucrania ni Rusia, sí por tribunales especiales o tribunales ad hoc, como los que vimos con Tokio, Nuremberg, Kosovo y otros en adelante, antes de 45 y después de 45 para la fecha. Increíble que aún hablando de todos estos ejemplos que das, aún con todas las lecciones que hemos aprendido, la humanidad todavía podamos ver guerras de esta escala. Habla mucho de la naturaleza, de la esencia al final del ser humano que parece que es inevitablemente bélica. Por último, y en este mismo contexto así rápidamente, doctora, decía el presidente
Volodymyr, que él esperaba este año lograr la paz. Un hombre que, bueno, ya la revista Time reconoció como el hombre del año, un hombre que yo creo que sorprendió al mundo con su carisma y con su garra y incluso pues con sus discursos. Ha inspirado, yo creo que a una generación entera en Ucrania, pero también un poquito en el resto del mundo. Ahora, ¿tú crees que se pueda? Ya hablamos por un lado de la posibilidad de que se escalara hacia el conflicto. ¿Crees que se pueda por la otra ruta lograr la paz este año? No lo veo. Y algo que tú bien decías sobre el escalamiento. Bielorrusia, el presidente de Bielorrusia ha dicho: se pasan soldados ucranianos a nuestro territorio y vamos a entrar a esta guerra. Y recordemos que en noviembre hubo un misil que cayó en Polonia que inmediatamente se imputó hacia la parte rusa. Biden fue el más moderado y se descubrió que finalmente fue un error de cálculo de los propios ucranianos y que ese misil cayó en Polonia. Pero cualquier error estratégico sí puede convertir este conflicto en un conflicto regional. Ya es un conflicto entre dos estados, un conflicto armado internacional, pero todavía no es un conflicto de una guerra total. Esta es una guerra limitada entre dos estados, pero si empiezan a sumarse otros estados interesados en esto, sí se puede volver una verdadera catástrofe superior a lo que estamos viendo. No hay plazos cortos para una paz duradera. Sí estamos viendo intentos. Recordemos a Erdogan en el pasado, que fue el presidente de Turquía, que permitió que se abrieran los puertos frente al Mar Negro de Mariupol para que salieran los granos y que pudieran abastecer el mercado internacional. Recordemos que Rusia y Ucrania están dentro de los 5 estados de mayor capacidad de producción de cereales en el mundo. Entonces, es una guerra de largo alcance, es una guerra también económica, es una guerra de geopolítica también para volver nichos de consumo de ciertos recursos naturales hacia otros estados y otras capacidades económicas. Esta es una guerra geopolítica también y estratégica para mover mercados, para mover las cadenas de suministro y beneficiar a unos estados en detrimento de otros. Es una guerra donde quien está sacrificándose, por supuesto, es la población, los civiles, y donde recordemos que la principal víctima en una guerra es la verdad. Nunca sabremos cuántos muertos, nunca sabremos realmente los números exactos de lo que está arrojando esta guerra, Andrea. Sin duda, doctora. Y bueno, ahí las personas, las víctimas, la gente que ha perdido su hogar, que ha perdido un familiar, quedan desdibujadas, quedan pequeñitas en medio de estos grandes intereses que enlistas, ¿no? Qué complicado. Bueno, mi querida doctora, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un privilegio estar contigo. Hasta pronto. Gracias.